Hola, buen día. Vamos a continuar con el tema de neoplasias. Habíamos revisado en el video anterior los tipos de respuesta adaptativa celular y habíamos visto que esos tipos de respuesta adaptativa son reversibles si cesa el estímulo que está exigiendo al tejido. Si ese estímulo no cesa, se va a generar una neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Revisándolo un poco más a detalle. Una neoplasia habíamos visto que es un crecimiento descontrolado de las células. A diferencia de las respuestas adaptativas celulares, la neoplasia no respeta morfología, ni respeta simetría, ni respeta estética. Es importante tener esto en cuenta para diferenciar una neoplasia, que sería sinónimo de cáncer, de las demás respuestas adaptativas. Por ejemplo, habíamos visto que en el caso de que el tejido mamario se ponga a una exigencia como es la lactancia, va a generar hiperplasia. En la hiperplasia aumenta el número de células, en la neoplasia también. ¿Cómo las diferenciamos? La hiperplasia respeta la morfología, la simetría. Vean que las glándulas mamarias, el tejido mamario creció, pero sigue teniendo la morfología, la estética propia de una glándula mamaria. En el caso de una neoplasia del tejido mamario, aumenta el número de células, pero de manera descontrolada. No respeta simetría, no respeta orden. Entonces, vean una glándula mamaria con hiperplasia, como sigue teniendo su morfología, su estética, todo en orden, y como una neoplasia, pues obviamente es un crecimiento descontrolado, porque me pueden decir, la neoplasia aumenta el número de células y en la hiperplasia también. La diferencia es que en la neoplasia no respeta simetría, orden, es un descontrol total. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, pues las neoplasias no respetan esa morfología, esa simetría. Por ejemplo, en la hipertrofia, que habíamos quedado que es la respuesta adaptativa del músculo al ejercicio, pueden ver que si nosotros sometemos el músculo a esa demanda física, para responder a ese estímulo se genera hipertrofia, y la hipertrofia pues sigue teniendo la conformación del músculo. Nosotros vemos a una persona así y pues deducimos, aunque no estemos estudiando fisiopatología, que es una persona sana. Entonces, si las células aumentan de tamaño, ¿cómo diferenciamos de una neoplasia en la que es un crecimiento descontrolado? Por ejemplo, un brazo con una neoplasia va a estar así. Entonces nosotros vemos, y eso no es propio de la conformación de un brazo. Sabemos al ver esto que eso no es parte de una persona sana y que esto sí lo es. Entonces es algo para diferenciar un poco de las neoplasias, porque en las neoplasias el tejido crece de manera descontrolada en número, en tamaño, pero va a ser muy notorio que no se respeta la estética, la conformación, la simetría, y las situaciones como la glándula mamaria que vimos y como este neoplasia, tumor que vemos ahí, pues pueden poner en riesgo la vida. Habíamos visto que los estímulos estresantes que generan lesiones celulares, que someten a exigencias a las unidades funcionales de los seres vivos, que son las células, pueden ir paso a paso secuencialmente por todas las respuestas adaptativas hasta generar una neoplasia. Sabemos ya por default cuáles son varios de los cuidados para evitar que lleguemos de una manera tan rápida a generar esa neoplasia o cáncer, pero los mismos libros de patología nos dicen que el cáncer, el riesgo de neoplasia es prácticamente inevitable. Por ejemplo, si ven este fragmento de Patología de Robbins, nos dice: el cáncer es ubicuo en la población humana. La única manera cierta de evitarlo consiste en no nacer, ya que vivir supone un riesgo. Entonces, aquí en este caso, pues prácticamente todo estresa, lesiona a las células, y hay un montón de características que hacen que una célula
sea más susceptible a generar las neoplasias. Entonces, nosotros estamos revisando las generalidades nada más, porque para hacerse experto en neoplasias en oncología hay que estudiar varios años. Nosotros solamente vemos las generalidades de este tema. Dentro de las neoplasias hay dos tipos: neoplasia benigna y neoplasia maligna. Y aquí entramos con la primera controversia. Te dicen, ¿tienes una neoplasia benigna o tienes una neoplasia maligna? La neoplasia benigna no es tan buena, o sea, le dicen benigna porque es la menos peor. Lo normal o lo bueno, lo realmente benigno sería no tener neoplasias. Entonces, ¿pero a qué se refieren con neoplasia benigna y neoplasia maligna? Si ustedes ven el esquema, ahí tenemos dos neoplasias que están ahí en el aparato reproductor femenino. Una dice benigno y otra dice maligno. La benigna se le dice benigna, como les había dicho, porque es la menos peor, porque es pequeña, está bien delimitada, su crecimiento es lento, no es invasiva, no es metastásica, bien diferenciada, y lo más importante, en rara ocasión pone en riesgo la vida del paciente. La neoplasia maligna, que es tal cual el cáncer, es grande, mal delimitada, tiene un crecimiento rápido con hemorragia y necrosis, vimos lo que causa la necrosis, tiene invasión local, metástasis y está mal diferenciado. ¿A qué se refiere eso? Primero vamos a ver. Aquí en este caso, esa neoplasia que se está dando ahí en el aparato reproductor se da en músculo liso. El tejido afectado es músculo liso. En la parte de abajo vienen dos biopsias, dos animaciones de biopsias de cómo se verían al microscopio. Entonces, ¿a qué se refiere que esté bien diferenciado o mal diferenciado? Si nosotros hacemos una biopsia de la neoplasia benigna y nosotros vemos del lado donde dice benigno la biopsia, podemos ver que es músculo liso. En el caso del tejido maligno, vean que el tejido no está diferenciado. Es de todos tipos de tejido, no se puede saber qué es músculo liso. Se esquematiza ahí unas partes muy oscuras que ya están necrosadas, unas partes rojas que quiere decir que están generando hemorragia. Si ustedes ven las células que están ahí debajo de maligno en la biopsia, hay células con 2 o 3 núcleos que todavía se están dividiendo. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo importante a destacar? Se le dice benigno a la neoplasia porque no pone en riesgo la vida por un factor muy importante que se llama metástasis. El tejido neoplásico benigno no es metastásico, pero el maligno sí. ¿Qué quiere decir esto de la metástasis? Como el tejido neoplásico maligno sigue creciendo, creciendo y creciendo, genera angiogénesis, genera ahí en ese caso una red de vasos sanguíneos para estar llenándose de nutrientes. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que ese tejido va a agotar los recursos de esa parte que es el aparato reproductor. ¿Qué pasa cuando agota los recursos del aparato reproductor? Las células van a comenzar a migrar y van a buscar establecer una colonia en otro órgano, van a hacer lo mismo, agotar todos los recursos y por alteraciones anatómicas, por diversas cuestiones, van a generar la muerte del paciente. Entonces, las diferencias más importantes entre benigna y maligna son estas, pero la más importante es que la benigna no genera metástasis y la maligna sí. Entonces, en el caso de la benigna se puede hacer una resección quirúrgica, se retira ese tejido benigno y listo. En el caso de la neoplasia maligna del cáncer, pues ustedes ya sabrán que existen tratamientos como la radiación, la quimioterapia, la cirugía, y aún así el paciente pierde la vida. Cuando el tejido se vuelve metastásico y maligno, ¿qué es lo que sucede? Aquí en este esquema pueden ver que el tejido trata de migrar a invadir otros órganos, utiliza los vasos sanguíneos y manda una célula a partir del tumor primario a buscar otro sitio sin colonizar para hacer ahí otro tumor, otra colonia, se llama eso colonización, y en ese caso lo que sucede es que se va haciendo una serie de tumores que cada vez son más agresivos
y esto pone en riesgo la vida del paciente y a final de cuentas es lo que le termina causando la muerte. Los tumores migran a través del sistema circulatorio si es que antes no generan una trombosis o una embolia, que será un tema que veremos más adelante. Entonces, así de manera general, existen dos tipos de neoplasias, la benigna y la maligna. La principal diferencia es que la benigna no genera metástasis y la maligna sí genera metástasis. La benigna rara vez pone en riesgo la vida del paciente y la maligna casi siempre pone en riesgo la vida del paciente. ¿Ok? Entonces, dentro de estos dos tipos de neoplasia, maligna y benigna, existe una nomenclatura que tenemos que conocer. La nomenclatura para las neoplasias, para llamarles de manera correcta, que básicamente uno de los objetivos del curso es que cuando escuchemos nosotros como COEFES la terminología de estos tejidos, sepamos a qué se están refiriendo. Básicamente, en cuanto al cáncer, se da de la siguiente manera. Cuando un tejido tiene una alteración neoplásica, se le pone la terminación oma. Por ejemplo, si tú escuchas adenoma, lipoma, hepatocarcinoma, la terminación oma te indica que hay neoplasia. Si esa neoplasia es maligna, se le agregan terminaciones que van inmersas ahí en la palabra dependiendo del origen de dicha célula. Por ejemplo, si el tejido proviene de una célula mesenquimatosa, se le agrega el término sarcoma para indicar malignidad, que proviene de una célula mesenquimatosa. Si ustedes lo recuerdan, pues de ahí derivan los miocitos, los adipocitos, los osteocitos, las neuronas, los condrocitos, etc. Entonces, si el tejido proviene de una célula mesenquimatosa y es maligno, se le pone la palabra sarcoma. Si el tejido es epitelial, se le llama adenoma y aquí en este caso se le pone la terminación carcinoma. Entonces, esta nomenclatura es un poco confusa porque muchas de las patologías ya existían antes de ser tipificadas y el nombre ya no aplica. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Por ejemplo, vamos primero con lo que proviene de células mesenquimatosas. En la tabla tengo cómo se le llama a la neoplasia benigna y a la neoplasia maligna que provienen de células mesenquimatosas. Por ejemplo, vean ustedes, si hay una neoplasia en tejido fibroso pero es benigna, se le llama fibroma. Si la neoplasia es maligna, que genere metástasis, invasión, no tenga diferenciación, se le llama fibrosarcoma. ¿Sí? Entonces, el tejido original es tejido fibroso. Si ya tiene la terminación oma, ya estamos mal porque hay una neoplasia. ¿Cómo saber si es buena o mala, benigna o maligna? Por el término sarcoma. Entonces, aquí en este caso, vean, del tejido fibroso, la benigna se llama fibroma, la maligna se llama sarcoma. Si hay problemas en el tejido adiposo de neoplasia, la benigna se llama lipoma, la maligna liposarcoma. Del cartílago se llama la benigna condroma y la maligna condrosarcoma. Del tejido óseo, la benigna se llama osteoma y la maligna osteosarcoma. Del músculo liso, leiomioma y de la maligna leiomiosarcoma. Del músculo estriado se llama rhabdomioma y el maligno rhabdomiosarcoma. De los vasos sanguíneos se llama angioma y la maligna se llama angiomiosarcoma. Y de los vasos linfáticos, linfangioma y linfangiosarcoma. Entonces, esta nomenclatura es importante conocerla porque, por ejemplo, si tú vas a que te hagan un análisis y te dicen, ¿sabes qué? Tienes un osteosarcoma. Puedes decir, ah, qué bueno, yo pensaba que iba a tener cáncer de hueso. El término cáncer de hueso no existe, o sea, se llama osteosarcoma, ¿ok? Entonces, esa es la terminología que nosotros debemos de saber, ¿ok? Porque no todos los tejidos tienen la palabra cáncer inmersa ahí para indicar la
malignidad. ¿Ok? Entonces, sarcoma para los malignos que vienen de célula mesenquimatosa. Los que provienen de tejido epitelial se les llaman adenomas. Por ejemplo, aquí en este caso, si el origen está en una glándula se llaman adenomas y si es una neoplasia maligna se le llama adenocarcinoma. En este caso, por ejemplo, tú puedes escuchar que existe un adenoma pulmonar. El adenoma pulmonar sería una neoplasia benigna. Cuando exista malignidad se llama adenocarcinoma pulmonar. ¿Ok? Entonces puedes escuchar que hay un adenoma hepático. El adenoma hepático es un tumor, una neoplasia que se retira y listo. Pero puede haber quien tenga un adenocarcinoma hepático. Así es la nomenclatura. Entonces, en ese caso sabes que es una neoplasia maligna o un hepatocarcinoma. Entonces, lo que viene de epitelio normalmente tiene la terminología de adenoma y ahí sí se pone carcinoma para indicar la malignidad. Aquí en este caso, como les digo, la nomenclatura es muy compleja y nosotros estamos revisando generalidades. Si en el epitelio hay proyecciones macroscópicas que pudiesen ser digitiformes, como dice ahí en la tabla, se les llama papilomas. Y si el papiloma humano es un carcinoma papilar. ¿Qué es un papiloma? El virus del papiloma humano genera, si está fuera de la superficie, que se ve así como si un dedito está saliendo, es una proyección macroscópica, eso es un papiloma. Entonces, si el papiloma es una neoplasia benigna, se quita y listo. Si es cáncer, se llama carcinoma papilar. Si a una persona le sale una bolita, una pelotita que se llaman quistes, el término correcto para los quistes es cistoadenoma. Si los quistes son malignos, se llama cistoadenocarcinoma. Entonces, aquí en este caso, el prefijo oma es el que casi siempre está y se acompaña, si viene de epitelio, de la palabra carcinoma para decir malignidad. Si viene de célula mesenquimatosa, se acompaña de la palabra sarcoma. La nomenclatura, como les había dicho, hay patologías que ya estaban tipificadas y no coincide, es muy compleja. Por ejemplo, hay un tipo de cáncer que se llama leucemia. Leucemia no tiene ni oma, ni carcinoma, ni sarcoma. Por ejemplo, el término linfoma es maligno y no tiene ni carcinoma ni sarcoma. Entonces, aquí en este caso, es importante que sepan que hay varias excepciones. Hay incluso algunos descubridores que al tipo de cáncer le pusieron su apellido y lo van a ver ustedes ahí en el nombre de esa neoplasia. Entonces, de manera general, esta es la nomenclatura que se utiliza para saber cuál es el origen de una neoplasia y de qué tejido proviene. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos este tema que es las características generales de las neoplasias. Y nos vemos en el siguiente video para el siguiente tema y gracias por su atención. Adiós.